Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Me gusta mucho saludarlos de nuevo aquí en Clase Empresarial. Los saludamos desde los 95.9 Cámara FM, la emisora de los comerciantes y de los empresarios en Antioquia. También quienes nos están siguiendo están conectados en este momento a través del canal YouTube de Cámara de Comercio, Cámara Medellín. Hoy con una empresa 100% colombiana de moda para niños, para niñas y para bebés. El fundador, don Humberto Giraldo, pues trabajó muchos años, cerca de 10 años en otra empresa también en su momento, hace casi 50 años atrás, y descubre una falencia, descubre una oportunidad ahí y pues decide apostar con fuerza y con mucha visión a lo que hoy en día es Codelin, S.A. en sus 46 años de constitución. Y tengo el placer de tener en esta mesa de Cámara FM a el gerente general, hijo de don Humberto Giraldo, Jorge. Jorge, qué gusto tenerte en Clase Empresarial. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Nacho, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerte acá, administrador de negocios de EAFID, con un MBA del Coventry University de Londres. También tenés una especialización en mercadeo de EAFID. Una parte de tu trayectoria en Avon, pero buena parte de todo lo que es la trayectoria de aprendizaje, la curva de aprendizaje, la has hecho con tu papá. Total. En Codelin, la empresa de la familia. Así es, desde niño. ¿Cómo empezaste? ¿Algún recuerdo especial de esa etapa de juventud, de la niñez allá en Codelin? Hombre, sí, en vacaciones mi papá era un hombre que siempre nos quería ver produciendo, ¿cierto? Entonces... Cero ocio. Cero dormir. Ajá. O estudian o trabajan o miren qué se ponen a hacer, pero a producir. Entonces, eso fue muy chévere porque desde pequeños, pues yo me iba para la empresa con él. Desde pequeño era en la bodega. Yo llegué a la bodega la primera vez que llegué a Codelin, a organizar la bodega, a hacer pedidos, a hacer inventarios, a despachar pedidos, a chupar polvo. ¿Dónde eran las bodegas iniciales de Codelin? Bueno, desde que yo tengo conciencia ha sido siempre donde estamos en este momento. Ya Codelin lleva ahí más de 40 años, okay. Ahí diagonal a Premium Plaza. Uh-huh. Y ahí estaban las oficinas, ahí se daba el centro de distribución, ahí estaba la empresa siempre. Jorge, contanos, a ver, en algún momento hablando con tu padre, él dice, yo identifiqué una falencia. Ahí había un hueco que él dijo, hay que llenarlo. ¿Cuál fue esa falencia y cómo la llenó? Bueno, él identifica que en el mercado había muchas personas que le preguntaban a él por las partes inferiores de las prendas, ¿cierto? Todo lo que es el tejido plano, jeans, pantalones, porque él en su ejercicio de ventas vendía solamente tejido de punto, puras camisetas y sudaderas. Okay. Entonces, partes superiores. Las partes superiores, okay. Exacto. Entonces, como él era el vendedor de todo el país, en ese tiempo usaba un vendedor para todo el país, él andaba por todo el país, los clientes le iban pidiendo mucho, venga, ¿con qué voy a combinar sus partes inferiores que usted me está vendiendo? Yo solamente tengo aquí camisetas, yo necesito también jeans, pantalones, y en temporada de diciembre los papás buscan mucho eso para los niños, para vestirlos bien. Entonces ahí es donde mi papá descubre esa oportunidad de negocio y dice, bueno, pues vamos a hablar con mi jefe para poder hacerlo. Uh-huh. Habla con su jefe, el jefe le dice, no, yo definitivamente me concentro en un negocio, sigo haciendo lo mío, si quiere hágalo usted. Lo que pasa es que para hacer las prendas inferiores se necesitarían otro tipo de maquinaria, me imagino. Exacto. Ok. Sí, una camiseta tiene más o menos 3-4 piezas. Un jean puede tener hasta 32 piezas, okay. Dependiendo del jean y qué tanto diseño tenga. Y necesita otra maquinaria diferente para hacer jeans versus las camisetas, otra maquinaria más pesada. ¿Y tu papá se fue haciendo paulatinamente a esa maquinaria? Exacto. Que me sorprende la manera como lo hizo, contanos. Sí, él cada año iba con su liquidación que obtenía la empresa que trabajaba, iba teniendo sus ahorros, iba guardando dinero y cada vez que tenía dinero iba comprando una máquina. Y fue comprando máquinas a medida que ya tenía unas máquinas suficientes para hacer las partes inferiores, entonces ahí es cuando ya se decide retirar. ¿Pero él las va comprando y las guarda o empieza de una vez a
a sacarles provecho o no. Él las va comprando, las guarda un tiempo. Qué Y cuando sentido ya del está listo, ahorro, de la previsión, de la planeación, tremendo. sí, O sea, un impresionante. visionario impresionante, ¿no? Sí, así es. Él cuando ya está listo, cuando él tiene las máquinas mínimas para poder hacer una prenda, entonces él dice, bueno, ya es momento de emprender. Y ahí es cuando entonces crea su marca y se retira de la empresa. Bien, vengamos al hoy. ¿Qué tan grande es? ¿Dónde están hoy en día? El catálogo, ¿cómo ha crecido? Contanos cuál es el hoy de Codelín, Jorge. Bueno, Codelín hoy tiene varios canales de venta. Codelín nace en el B2B o en las ventas al por Al mayor. por mayor. Nace con un canal que es el canal tradicional, el canal de vendedor viajero, con boutiques, vendiéndole a boutiques multimarcas en todo el país. Y a partir de ese momento, entonces ya fue expandiéndose, empiezan a llegar grandes superficies a Colombia, a expandirse el Éxito, por ejemplo, Super Tiendas Olímpica, Cencosud con Jumbo y Metro. Entonces ya empiezan a llegar estas grandes superficies, Codelín empieza a ser parte de esas grandes superficies, también en tiendas especializadas o tiendas por Por departamento. departamentos. ¿Y Entonces, están en todo el país en ese tipo de tiendas o en sí, dónde? estamos digamos que con las grandes superficies estamos haciendo presencia en todo el país. Con las tiendas por departamento hacemos presencia en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta y en Cali también. Tenemos presencia en tiendas por departamento. Y también a partir de esas ventas al por mayor, luego se va expandiendo entonces a partir del 2016, donde abrimos la primera tienda en centro comercial. Digamos que la primera tienda que se abre, digamos que con un arquitecto enfocado en retail, que sabe de retail, con una tienda. Abrimos la primera tienda, luego en el 2017 abrimos el e-commerce. Allí empezamos a hacer los pinitos en la parte de e-commerce, nos montamos pues en una plataforma famosa que existía, que existe todavía, aunque ya estamos en otra, y empezamos a vender por toda la parte virtual. Ok. Tu papá, por allá en los 70, entonces comienza a confeccionar las prendas inferiores, los jeans, las pantalonetas, en fin. Hoy en día el catálogo puede tener cuántas referencias. ¿Cuál puede ser la producción de Codelín a 2025? Mira, para este segundo semestre tenemos alrededor de unas 288 referencias. Ahí están en bebés con tallas desde la 18 meses hasta la talla 5T y con niños y niñas desde la talla 4 hasta la talla 16. Digamos que antes teníamos muchas más. Lo que ha pasado a través del tiempo es que queremos volvernos más eficientes y vamos reduciendo un poco esa cantidad de SKUs, encontrando por medio de cifras y análisis de cifras lo que realmente el consumidor está buscando y lo que el consumidor necesita. A propósito del consumidor, que en este caso son niños, y bueno, pues por supuesto sus papás, pero en el universo de los niños las reglas son muy distintas, son otras, ¿cierto? Las lógicas son distintas. En la empresa, ¿qué ocurre en la empresa, en Codelín, entre los diseñadores, la producción, la logística, para responderle a un universo tan cambiante, tan loco de alguna manera, tan inesperado como el de los niños? ¿Ustedes dónde pescan creatividad? Ok, sí, mira, es muy chévere esa pregunta porque desde el inicio mi papá fue muy disruptivo a la hora de crear la empresa. En ese momento, mi papá, yo me acuerdo que cuando empezó a crear referencias, entonces él no es diseñador, pero era comerciante, ¿cierto? Entonces le decía a diseño, hágame tantos pantalones que salió este personaje y esto se va a vender muy bien. Entonces, aparte de que las diseñadoras tenían su cuento y tenían sus colecciones, pues hacían también producto de ocasión. Entonces, desde allí empiezan a hacer como ese disruptivo y hoy, digamos que pues tenemos un equipo creativo, ¿cierto? Un equipo creativo de diseño, de diseñadores gráficos, de diseñadores de vestuario, patronistas y el equipo de mercadeo. Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar mucho en cómo hacemos para que le volvamos más divertida Claro, la, claro. la, la compra a estos papás y a estos niños. Hace unos años, pues adquirir información sobre tendencias y lo que estaba de moda en algún otro lugar, pues casi que no era tan fácil y había que viajar. No sé si eso siga siendo una práctica de ustedes, viajar, conocer, mirar, hacer bench, o esa referenciación la hacen desde acá. ¿Cómo funciona eso? Hacemos las dos cosas.
en ciertas oportunidades el equipo de diseño viaja más que todo a Europa. En Europa entre dos ciudades, digamos que Madrid, Barcelona y a veces también París, y empiezan a hacer un headhunter, un cool hunter, perdón, donde empiezan a mirar la tendencia que está pasando en el mundo de la moda, cuáles son esas tendencias que vienen, cómo se está comportando el mundo de la moda. Y eso lo traen y lo combinan con investigaciones internas, donde vemos qué pasa con el consumidor colombiano, qué está comprando el consumidor colombiano, hacemos un análisis de cifras de los productos que hemos sacado, cuáles han sido las referencias más ganadoras, cuáles son las telas o los textiles que más han gustado, o los tactos o lavados o colores que más han gustado de estas prendas, y empezamos también a sacarle provecho a eso y replicarlos. Por supuesto, las colecciones varían mucho, ya nos irás contando cuántas colecciones al año, pero ¿hay alguna, a propósito de lo que decías de referencias ganadoras, hay una o varias que hayan estado por años punteando las ventas de ustedes o no? ¿O eso es muy cambiante? Sí se han mantenido algunas, pero no duran más, ponle de 3 4 años, A lo sumo, ¿cierto? sí. ¿Por qué no digo que no duran mucho? Porque sí hay ciertos cambios, aunque sean sutiles, pero que van acorde a la moda. Por ejemplo, eh, tuvimos un jean que se llamaba el Jean Louis. El Jean Louis era un jean botatubo de niño, y hoy los niños ya no quieren tanto botatubo, ya quieren la bota ancha, Claro, ¿cierto? holgado, Y claro. eso pasó también hace unos años. Obviamente, sí, Cuando la moda estábamos de siempre. pronto pequeños, Claro, usábamos los pantalones o los jeans anchos. todo regresa de alguna manera Entonces, reinventado, obviamente, pero regresa. exacto. Ujú. Han habido momentos donde los niños prefieren los colores más fuertes, otros más, digamos que más sutiles, a veces con rotos los jeans o a veces más serios. Entonces, digamos que a veces una silueta, la misma silueta va cambiando, ¿cierto? Una vez la silueta se pone ancha, otra vez se pone más estrecha y se le van cambiando por medio de la tendencia como esté. Aunque tienen focus group, llevan a los niños a los talleres de creatividad y todo eso, contanos cómo es esa dinámica. A veces hacemos conversaciones con niños y con papás para entender qué está pasando con los niños. Que Cuando deben ser las nosotros, más divertidas del mundo, ¿o no? sí, Debe ser genial. cuando hacemos castings, Ah, aprovechamos, el equipo de mercadeo aprovecha y tiene conversaciones con los niños para indagar, ve, ¿por qué te gustó este? Ve, ¿por qué no te gusta este? Y lo que hemos visto últimamente, y ahí le abro el panorama a esta nueva colección que se llama Así Soy Yo. Así Soy Yo es una colección nueva que lo que queremos es escuchar a los niños, qué cómo bien. los niños son auténticos, cómo los niños... Cada vez han ganado más autonomía, cada vez ellos son los que deciden, no se dejan Exacto, asesorar. Es una cosa impresionante, ¿no? exacto. Entonces lo que queremos es cómo entender a estos niños, cómo hacemos para que aceptar que un niño a veces no quiere poner un jean y dice no, no me gusta, o a veces se quiere poner algo que para la mamá puede ser un bocadillo, para el papá dice ya este niño lo que pidió, Sí, no saben ¿cierto? lo que Pero eso siente. es lo que queremos, ¿cierto? Claro. Escuchar cada vez más a estos niños que sean más auténticos, más autónomos, y cómo cada vez el niño de esa manera obtiene mayor seguridad. Ok, ok. Bueno, Jorge, ¿con cuántas colecciones se van al año? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 3 colecciones en el primer semestre, 3 cápsulas y 4 para el segundo semestre. Por supuesto, el volumen de ventas es mucho mayor hacia el final del año. Sí, el volumen de ventas, digamos que casi que es un 70-30 en el segundo 70, semestre. 30. Y con semejante peso en el segundo semestre, ¿uno cómo planea el resto del año? Ahí debe haber un reto tremendo. Ahí está el reto que nos planteamos todos los días en Codelín y en este tipo de industrias, donde dependemos mucho de la mano de obra todavía, ¿cierto? Todavía no han inventado una máquina que uno le tire la tela y tire los jeans, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para que esos gastos fijos también se vuelvan flexibles de acuerdo a la demanda. Ok, ok. Digamos que ese es el arte. Beni, a propósito de ese arte como de equilibrismo, hay unas prácticas que en el mundo de la confección no nos podemos mentir, son muy comunes, la alta rotación, el ausentismo. ¿De qué estrategias han echado mano ustedes allá en Codelín para contrarrestar el ausentismo y la rotación? Muy chévere que me haces esa pregunta porque me da cabida para contarte un poquito del ADN de Codelín A también. ver. En Codelín, mi papá, bueno, estuvo al frente toda la vida. Mi papá siempre ha sido una persona
que molestaba mucho a los pretendientes de mis hermanas ¿Ah, sí? cuando iban a la casa y les decían, bueno, ¿cuáles son sus metas? Ay, Dios mío. ¿Qué objetivos tiene usted en la vida? Por ahí empezaba la visita familiar. Exacto. A ver, Entonces, esa era la primera pregunta en la sala cuando llegaban por mis hermanas. Y anteriormente, pues digamos que se burlaban mucho de mi papá por estas preguntas que hacía este señor, qué tan charro. Pero al final es parte de me su imagino que ADN. tus hermanas pagaban escondidito. Sí, total, total. Poco a poco fuimos entendiendo que pues, todos necesitamos tener unas metas claras, unos objetivos claros, saber para dónde ir, empezar a pensar hacia el futuro, ser un poco visionarios, ser un poco proactivos y esto nos ayuda a eso. Entonces, hubo momentos muy difíciles en la compañía, por allá en el 2000, en el 2008, que hubieron varias crisis y papá estuvo a punto de decir, no, yo no quiero seguir en este negocio. Y mis hermanas, acabándose de graduar de la universidad, entonces les decía a mi papá, pero ¿cómo vamos a dejar este negocio aquí? Entonces empezaron a estudiar mucho un tema que llamaba programación neurolingüística, que es cómo hacer un buen uso del lenguaje por medio de un lenguaje positivo, de visualización, El de poder de las pensar. palabras, definitivamente, claro. Exacto. Mi papá ha tenido mucho, digamos que ese ADN. Mi papá habla mucho de su mamá, de muchas enseñanzas que le decía la abuela, pues a mi Ajá. papá no la conocí, infortunadamente. ¿Alguna que nos quieras compartir y que te acordes? Pucha, no recuerdo en este momento, pero Ya, ahorita se de te, pronto. ya te Ah, llegará a la memoria. Si te llega exacto. y nos interrumpís. Sí, y mi papá nos ha hecho partícipe mucho de estos comentarios, pues y ha sido muy repetitivo también con esto. Ujú. Entonces, por ejemplo, le decía a mis papás, a mis hermanas, dónde ir a buscar los novios para que fueran unos novios que le duraran en el tiempo y que fueran buenas personas. Entonces le decía a mis hermanas, hijas, tienen que ir a misa para que busquen los novios en misa, porque allá es donde van a conseguir buenas personas. Qué belleza tu papá. Y mi papá, pues nos tuvo Y en le hacían caso. pues digamos que en ese momento mis hermanas iban a misa con mi Ya, papá, lógicamente escuchando esa carreta. claro. Pero si vos te pones a pensar, tiene mucho sentido. Es cómo vos te relacionas, Sí, qué sí, personas claro, por quieres supuesto. encontrar en tu vida para que te apoyen para tu vida y que sean buenas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos hablando hoy de Codelín, una empresa de ropa infantil. Les recuerdo, la industria textil pues representa cerca del, y me corregirá si no, Jorge, cerca del 4%, o quizás un poco más del PIB del país. Puede generar más de 1.600.000 empleos en el país. Así que bueno, tiene un peso absolutamente importante en nuestro PIB. Vamos a hablar del modelo de las franquicias que ustedes han incursionado en él. ¿Hace cuánto? ¿Dónde la tienen? Contanos, Jorge. Hace más o menos dos años y medio comenzamos a pensar en este negocio, cómo hacer para expandir la marca y no tener nosotros que tener un capital dispuesto para esto, sino buscar un socio inversionista que quiera invertir en la marca, que monte su franquicia, pero muy, digamos que muy de la mano con Codelín, ¿cierto? Porque hay un tema de entrega de marca, hay un tema de ADN de Por marca. supuesto. Entonces, Que ¿cómo no pueden hacemos dejar pues como a la deriva? a la Pues deriva, al garete, sí. exacto. Entonces empezamos a buscar una empresa que nos acompañara a hacer la construcción de franquicia. Encontramos una empresa, con ellos estructuramos todo el modelo de franquicia de Codelín. Esos son modelos financieros, modelos operativos, de manuales operativos. Y empezamos entonces, la verdad es que empezamos a buscarlo porque ya nos estaban tocando la puerta varios clientes de, venga, yo quiero una franquicia, venga, yo quiero una franquicia. Entonces nosotros decíamos, nosotros no podemos sacar una franquicia así como así, porque entonces no sería exitoso. ¿Cómo hacemos para hacer ordenadamente una franquicia? Ahí fue que activamos entonces esta empresa que nos acompañó. Interesante. Me decías antes de encender este micrófono y esta cámara que las propuestas que les han hecho han sido desde departamentos, por ejemplo, en los Llanos Orientales, departamentos lejos de Medellín, que por lo general, pues cuando se habla de expansión de un negocio, si estamos hablando de una empresa paisa, pues piensan inicialmente nacionalmente o en la costa Caribe o en el eje cafetero o en Bogotá, pues incluso hasta en Cúcuta, pero casi nunca se habla de estos departamentos de los Llanos Orientales. Y con ellos tienen una relación especial ustedes, ¿cierto? Sí, ha sido curioso que las personas que nos han llegado
a tocarnos las puertas, a preguntar sobre franquicia, hayan sido de estas zonas un poco apartadas. Las personas que han llegado, pues esta primer franquicia que tenemos, llegó un cliente, era un cliente existente, donde el cliente normalmente nos compraba a nosotros producto, tenía una tienda multimarca, hasta que llegó un momento y dijo, no, yo quiero tener una marca, una tienda solamente de Codelín. Y ahí fue donde nosotros entonces construimos el modelo de franquicia, acompañamos a este inversionista en todo el proceso de montaje de la tienda hasta su apertura. Qué bien, qué bien. Hay unos modelos de gestión de proveedores, de aliados, que incluso le han servido mucho al clúster, precisamente de confección y moda, para, pues como para saber cómo esas mesas de honestidad entre las lavanderías, entre los estampadores, entre las confeccionistas, entre las maquilas, ¿cómo funciona esto en Codelín? Mira, Esa relación con los proveedores. nosotros afortunadamente mi papá hizo unas bases muy fuertes de relaciones con los proveedores. Hoy Codelín con todos los años que lleva, tenemos nosotros empresas proveedores de hace 30 años, 40 años, que todavía confían en nosotros y, y a la hora de tener, pues de comprar o tener un despacho no tenemos problema por temas, porque nos hemos comportado muy bien financieramente en temas de pagos, ¿cierto? Y esto ha sido chévere. También nos ha dado la oportunidad de ampliar pues la gama de proveedores, trabajar mucho de cerca con el clúster de fabricación y moda avanzada que es con la Cámara de Comercio. Sí, sí. Eso ha sido algo muy positivo. Hace un par de años estuvimos en una escuela de liderazgo con la Cámara, donde empezamos a trabajar mucho desde el ser, de todos nosotros gerentes o líderes de empresas, trabajar acerca del ser y cómo construir confianza entre nosotros. Y allí estábamos sentados empresas, competencias y proveedores. O sea, estaba sentada las personas de Dermeco, y había sentadas personas de Polito, de MIC, La también gran habían, competencia de ustedes. exacto, también estaban proveedores como lavanderías, proveedores como marquillas y accesorios también creo que estaba ahí. Bueno, muchos proveedores y eso ha hecho que afiancemos un poco más todas estas relaciones con los proveedores y tener una relación de confianza. A propósito de esa relación de confianza y de la relación con la Cámara de Comercio, ¿qué significa para vos la Cámara de Comercio? ¿En qué los ha ayudado? No, En algún momento leí algo que habías dicho, la Cámara es un compañero y un refugio. sí, ¿Seguís pensando que es así? total. A mí me gusta mucho meterme en cuanta cosa haya en apoyo a los empresarios y la Cámara de Comercio para mí ha sido casi que me mantengo en la Cámara de Comercio. O sea, no salgo de la Cámara de Comercio, tengo muy buena relación con la directora de clúster, con la profesional del clúster, bueno, con muchas personas y he estado en todos los programas de la Cámara. Pues en todos no, ojalá en Ujú. todos, en muchos programas de la Cámara. He estado en Trayectoria Mega y estoy en este momento, volví a repetir Trayectoria Mega. Ah, estás en segunda temporada de En segunda Trayectoria Mega. temporada de Trayectoria Mega, he trabajado con fábricas de productividad que también lo acompaña Cámara de Comercio. A Eh, propósito de Trayectoria Mega, uno de los asuntos fuertes que se tocan allí son las renuncias. ¿Alguna renuncia que quieras compartirnos y que haya sido un proceso de esos fuertes para ustedes? Mira, este año comenzamos a trabajar en la Cámara, en Trayectoria Mega, y nos ha puesto mucho a pensar en esas renuncias, qué tenemos que hacer nosotros, qué debemos de desligar nosotros de la operación hoy de Codelín para hacernos más eficientes. Cada vez buscamos más la eficiencia, buscamos simplificar mucho el negocio y una de esas renuncias ha sido dejar de un lado la ropa para bebés, para recién Ah, nacidos recién nacidos y concentrarse en niño y niña. y concentrarnos digamos que en bebés más grandecitos a partir de los 18 meses, Ok. que es que tenemos nosotros hoy. Una vez sacamos pues nosotros teníamos una línea de bebés desde los 0 hasta los 18 meses y hicimos esa renuncia para ir concentrándonos más en lo que... ¿Dolorosa o no tanto? Sí, porque pues unas prendas que ya veníamos trabajando, no es fácil decirle al equipo de diseño ya no diseñe más bebés. Entonces, lógicamente, como dicen por ahí, los hard choice, esos duelen, Sí, pero claro, son claro. importantes para la compañía. Jorge, un aprendizaje ya finalmente y agradeciéndote muchísimo que hubieras aceptado esta invitación a nuestro programa, un aprendizaje que quieras compartir con los emprendedores que te están escuchando y que te están viendo.
Hombre, ahorita que estoy en Trayectoria Mega, hay varias empresas que estoy con ellas en el grupo y hay empresas pequeñas. Y, y yo a veces los veo muy frustrados iniciando, ¿cierto? Y eso es normal, ¿cierto? Y es lógico, pero hay que tener mucha perseverancia. Esto es un negocio, pues digamos que yo estuve de buenas y me dejaron algo muy fundado ya, ¿cierto? Mi padre con mucha perseverancia dejó algo muy fundado. Yo lo que le diría a los empresarios es, hay que persistir e insistir, hay que estar ahí siempre pensando más allá, no que la operación nos desgaste, porque a veces eso es lo que pasa. Claro, y es lógico también que ocurra. Pero, exacto, no dejarse abrumar por la operación. Pues la operatividad apenas a veces nos pone a apagar incendios todo el tiempo, es salirnos un poco de eso y empezar a pensar un poco más hacia la visión, hacia el futuro. Quizás también el aprendizaje sería en cómo reaccionar, aprender a reaccionar, pero eso es todo un proceso, ¿no? Sí, total, total. Y también hay otra cosa importante que me gustaría contarte y es, todas las empresas para mí tienen que tener un propósito superior. Las empresas que no tengan un propósito superior, pues digamos que no tienen un fin en común. Y ese propósito superior debe estar alineado también cómo hacemos nosotros para contribuir al desarrollo social del país, cómo hacemos para apoyar al país. Y nosotros tenemos un propósito superior muy bonito y es cómo incentivamos o invitamos a las personas a crear el mundo que se sueñan. Ese es nuestro propósito superior. Y eso nos dice mucho del ADN de que mi papá fundó la empresa, cómo hacemos para acompañar, incentivar a los niños a que se sientan más seguros y a que ellos son los propios creadores de su realidad. Lo que hablábamos ahora justamente de esa nueva colección. Exacto, del Así Soy Yo. Del Así Soy Yo. Exactamente. Jorge Giraldo, gerente general de Codelin, es un compromiso por parte nuestra y también un deber creer en nuestras empresas. Eso, por supuesto, se traduce en consumo, en nuevas oportunidades, en empleo. Salvaguardar ese tejido empresarial es algo que ustedes, los empresarios, hacen muy bien y ustedes concretamente allí, desde Codelin, sí que lo hacen. Que no les falten ni fuerzas, ni interés, ni voluntad, ni músculo financiero para seguir salvaguardando ese tejido empresarial. Gracias por acompañarnos y ustedes, dentro de 8 días, otra voz empresarial aquí en nuestro programa Clase Empresarial. Un abrazo muy grande. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.